se fija usted, la pusimos sonriendo porque en la foto de la jornada que la acaban de sacar, la pusieron muy seria a nuestra querida Elvira Concheiro, la doctora Elvira Concheiro, tesorera de la Federación, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta su primera colaboración en este espacio noticioso de Momentum. Así que, doctora Elvira Concheiro, muy buenos días, un gustazo tenerla por acá. Muy buenos días, muchas gracias. El gusto es para mí, ya sabes que me encanta estar con ustedes. Muchas gracias, Violeta, mucho gusto verte. No, al contrario, doctora Elvira, muchísimas gracias, qué alegría que podamos tener esta colaboración. Y hay un tema que pues hemos dado seguimiento y que nos parece importantísimo, el trabajo que has hecho desde la tesorería de la Federación, pues uno, analizando el tema de la banca privada y el manejo que han tenido pues estos bancos privados con los recursos de la tesorería de la Federación. Dimos seguimiento, primero hicimos una lectura de este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación y después dimos seguimiento a esta conferencia de prensa que ustedes tuvieron la semana antepasada, ¿verdad? No, la semana pasada, el Claro. lunes, la semana pasada en la tesorería. Y realmente celebramos mucho, pero queremos, si nos puede comentar sobre estos, por ejemplo, ya que decían ustedes, 18,000 incumplimientos al mes en promedio de los bancos que ustedes mencionan como que son auxiliares de la tesorería de la Federación, quienes cobran los recursos que vamos a pagar y que ahorita incluso pediríamos que nos expliques de qué se trata, de qué recursos estamos hablando, por qué los bancos se los quedan varios días y en algunas notas pudimos leer que algunos incluso no lo regresan a tiempo y se les cobran algunas multas o están propuestas algunas multas para cobrárseles, pero finalmente no se les cobran la totalidad de estas multas. ¿De qué estamos hablando, querida Elvira? Mira, es un tema muy interesante y muchas gracias por darle seguimiento, porque creo que es algo que tiene que conocer la ciudadanía. Ha sido mi preocupación estando a la cabeza de la tesorería, que esta está muy desvinculada, entonces sabemos poco de lo que hace y gracias a espacios como el de ustedes, algo hemos podido ir informando. Se trata de un esquema general que se impuso en los años neoliberales, desde finales del siglo pasado, pero a principios de este se comenzó a trabajar por una indicación que venía del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para toda América Latina, que es un esquema de lo que llamaron la cuenta única de tesorería, que era una forma de organizar que se suponía pues más racional, para combatir desorden administrativos, etcétera. No sabemos qué tenía que ver ahí el Fondo Monetario, pero fue una sugerencia de ellos y se adoptó en toda América Latina. En realidad se trataba de un proceso de privatización de las tesorerías. Se trataba de, claro, decir, hay mucho desorden, mucha corrupción, muchas anomalías en las tesorerías, tenemos que poner orden y para eso los bancos van a hacer las funciones de tesorería. Esa es la verdad. Eh, ¿Qué quiere decir? Que nosotros dejamos de tener instancias de la tesorería para pagar nuestros impuestos y comenzamos a ir a la banca y exclusivamente en los bancos poder estar pagando los impuestos. Esa es una parte, pero la verdad es que eran todas las funciones o muchas de las funciones que se podían, se privatizaron. Es decir, que todos los recursos públicos, que es de la sociedad en su conjunto, tuvieran que pasar necesariamente por alguna instancia de banca comercial o por varias, porque a veces unos recursos salen de un banco y luego entran y luego vuelven a ir en los pagos, porque bueno, esos son los sistemas de pago que tenemos, obviamente, pero ¿qué pasa en un país como el nuestro? Que es la única opción, porque hicieron una verdadera desfalco, una corrupción total en la banquita que quedó ahí de gobierno, Bansefi, que estaba incapacitado para hacer cualquier cosa que no fuera robar.
Aquí este gobierno del presidente López Obrador comenzó por rescatar, por poner orden, no le fue fácil y finalmente tenemos el Banco de Bienestar funcionando bien, pero para una tarea muy específica que es la distribución de los recursos para los programas sociales. Pero después para hacer estas otras tareas y muchas más, el gobierno necesita a la banca privada. Es decir, estos recursos que toda la sociedad proporciona para realizar funciones como salud, educación, infraestructura, para todo lo que se utiliza el presupuesto nacional, tiene la condición de pasar por los bancos. En el caso de la recuperación de los impuestos, de la recaudación, en se puso en la ley de tesorería de 2015 que tenían que pasar 2 días por los bancos. ¿Por qué? Bueno, los bancos decían que era un problema tecnológico, que en fin, ahora más del 98%, casi el 99% de las operaciones para recaudar los impuestos se hace por Internet. Es decir, no hay ninguna razón, es en tiempo real, es inmediato. Y sin embargo siguen estando 2 días en los bancos. ¿Eso qué da? Finalmente llega a la cuenta de la tesorería, desde ahí se distribuye, siempre la tesorería tiene pues el control de esos dineros, digamos, y para poder cumplir las tareas que impone un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, ¿no? Ya. No es tan arbitrario, digamos, pero sí se queda 2 días en esos bancos, que lo que significa es que tienen una liquidez permanente gracias a los recursos que son de todos y de todas, de la sociedad en su conjunto. Gracias a eso, bueno, pues pueden hacer préstamos, pueden recurrir a otros mercados, es decir, hacer el gran negocio que hace el capital financiero o la banca. De eso se trata, es decir, de una manera de funcionar que está establecido en una ley que nosotros dejamos planteado ya la modificación, no fue posible aprobarla en este gobierno. Esperamos que lo retome el siguiente gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pero hay un proyecto de ley que preparamos donde este esquema se modifique, desde luego. Queremos, en otras tareas también de la tesorería, interviene la banca privada. Interviene en las cuentas que abren las dependencias, por ejemplo, pues lo abren en los bancos. Aquí lo que hicimos nosotros fue poner orden de decir, bueno, por lo menos que sea en el banco que mejores condiciones le dan a esas cuentas, porque ni siquiera era un desorden, no teníamos ni información de por qué se escogía un banco y no otro, en fin. Y esto también esperamos que en un momento, que sea pronto, que ya lo puedan tener el Banco de Bienestar, el manejo de eso, que sería lo correcto. Porque son dinero que no se gasta de inmediato, que es para proyectos o gastos que se tienen que hacer muchas veces en efectivo por tratarse de obras que se hacen en lugares lejanos donde no hay otros medios de pago, en fin, para muchas cosas, pero creemos que se puede modificar todo esto, que es necesario hacerlo, que los recursos públicos, si han de ganar para el erario y no para otra instancia. Ahora, ¿qué pasa en relación con lo que me preguntas de las incidencias o los incumplimientos que tienen los bancos? Son millones de operaciones, ciertamente. Nosotros cuando lo destacamos, son millones de operaciones las que realizan. Y había una condición pues de mucha laxitud, digamos, ¿no? Que si te fallaba una vez no pasaba nada y si te fallaban 10 nada y llegamos a miles y los directivos de los bancos ni enterados, porque la tesorería tampoco se los hacía saber, no había mayor seguimiento
Y la verdad es que empezamos a hacer la contabilidad de esas incidencias o incumplimientos porque detectamos que la tesorería tenía todo un equipo, no pequeño y siempre con necesidad de más, para hacer las tareas de vigilancia y llevar a cabo esos actos que pudieran detectar que había errores, que tenían que pagar multas, etcétera. Entonces, y que todo ese equipo, pues le cuesta al erario, o sea, estar vigilando algo que tenía que estar bien y no tener por qué estar teniendo estos incumplimientos. Y que además la ley la dejaron tan hecha a modo que si incumplen y se les encuentra el incumplimiento y se les impone una multa, si la pagan, el 70% se les quita. Es decir, es una legislación en general muy hecha a modo de que los bancos se sientan muy cómodos manejando los recursos públicos, ganando de ese manejo de los recursos públicos. Y nosotros lo que anunciamos la semana pasada fue algo que nos dio mucho gusto, que finalmente sí logramos que todos los directivos de la banca, que es auxiliar de la tesorería, aceptaran que esas condiciones no pueden seguir. Y modificamos algunas cosas de manera muy importante. No pagamos ya más las operaciones que son por internet, porque no hay razón para pagar algo con una instalación que ya está establecida, unos sistemas ya puestos, que los bancos son la manera en que operan y no les significa mayor gasto. Y a todas las otras tarifas que cobraban los bancos, pues las redujimos al mínimo posible, ¿no? Ellos argumentaron, nos trajeron información de cuánto les podía costar atender ventanilla, bueno, ahí jaloneamos mucho, pero finalmente estamos muy contentos. Hubo colaboración, hubo algunos directivos de bancas que entendieron que estamos en otro momento, la verdad. Y yo fui muy clara y creo que me lo agradecieron, ser muy claro que aquí de lo que se trataba era de un esquema absolutamente distinto, que yo no era un cliente más de cualquier banco. Yo me refiero, perdón, a la tesorería, ¿no? No es un cliente, no es un cliente, es una institución y ellos dan un servicio al que, por cierto, están obligados. Entonces, creo que teníamos que cambiar los términos mismos y aunque fuera poco lo que estábamos en realidad para los montos de recursos que estamos hablando que se manejan ahí, fuera relativamente poco, 600 millones de pesos al año, lo que pagaba la tesorería por el servicio de los bancos, de sus auxiliares. Esto se redujo en el 70%. Y al final nos sirvió para establecer otra relación, otras condiciones y que ellos entendieran que esto no puede ser un negocio, que cuando se habla de una institución como la tesorería, estábamos hablando de una institución de todos, que ellos también están obligados a cuidar esos recursos, como estamos obligados todos los mexicanos y mexicanas. Se acabó el picnic para la banca en ese sentido. Elvira Concheiro, doctora Elvira Concheiro, tesorera de la Federación. Déjeme leer una parte, Elvira, que dice aquí, para el periodo 2019-2024, la tesorería obtuvo 3.200 millones de pesos mediante multas derivadas de actos de vigilancia en general. De este monto, dice la nota de la jornada, un porcentaje muy bajo que aún no es detallado por la tesorería corresponden a los bancos. Con este ajuste, ¿de qué montos estaríamos hablando que estaría recuperando la tesorería de la Federación y que dejarían de estarnos sangrando pues la banca? Porque estamos viendo aquí que pues estamos hablando de Citibanamex, Scotiabank, Santander, pero particularmente principal, el Banco Bilbao Vizcaya, Elvira. Mira, esto tiene que ver con otra de las vías.
en donde aparece la banca privada en las funciones de tesorería, que son todos los recursos que están porque las dependencias abren cuentas en los bancos, como les estaba comentando, y con eso hacen un uso pues a lo largo de su año de presupuesto. Pero resulta que en ocasiones esos recursos no se utilizan y se tienen que devolver a la tesorería, o se piden anticipadamente y al final se hacen los pagos tarde, qué sé yo, hay ciertas cosas bueno, pues, de las complicaciones de la administración pública, pero nosotros lo que vimos es que eran recursos que dormían mucho tiempo en la banca, es decir, dándoles de nueva cuenta con esos recursos, pues otra fuente de obtención de ganancia. Como sabemos, de eso viven los bancos viven de que nosotros dejemos nuestro dinero ahí, nosotros, mexicana, cualquier mexicana, mexicano, y el gobierno también en este esquema. De manera que los recursos públicos también pasaban a estar ahí dormidos y esos son los recursos que los bancos utilizan para pues, sus préstamos y sus negocios en general. Cuando nosotros anunciamos que habíamos encontrado un número desmedido de cuentas, que muchas no se justificaban, que eran muy viejas, de décadas atrás, que algunas, todas estas en activo, pero algunas con recursos, y que tampoco habían tenido conocimiento los titulares de las dependencias, comenzamos por indicaciones del presidente López Obrador a cerrar esas cuentas. Y los primeros que brincaron fueron los bancos. Y hicieron periodicazos y tuvimos que decirles, oigan, si estamos limpiando, no estamos quitando nada, estamos haciendo algo que estamos obligados. Cuando ya lo supieron, bajaron su tono de agresividad, pero no les gustaba. Sentían que perdían otra fuente de financiamiento para sus negocios. Estas son las cuentas que nosotros también vigilamos en la tesorería. Entonces, esos 3,000 millones de pesos recuperados son por las dos vías, tanto por los incumplimientos de los bancos como por las dependencias que tenían que haber devuelto recursos si no lo hicieron o que hay alguna irregularidad, también las multamos como tesorería. Entonces son las dos fuentes que componen esa cifra. Cuando nos preguntó la periodista de La Jornada que cuánto correspondía estrictamente a los bancos, le dije que no sabía, porque no tenemos hecha esa diferenciación. Podemos hacerla, es una talacha, pero se puede hacer, pero no la tenemos a la mano. Pero son las multas que impone la tesorería y que son recursos que regresan, que no están perdidos, que no están dormidos en esas cuentas que se tenían, ahora ya no se tiene, no se puede tener cuentas dormidas, son activas, está a la vista de la tesorería su saldo, está justificado por qué está en un banco y no está en otro. En fin, se hizo una verdadera organización administrativa de esas cuentas que autoriza la tesorería y que son indispensables para el funcionamiento de las dependencias de gobierno. Entonces, bueno, como decía, hay varias maneras en las que interviene la banca privada y que cuida que los recursos, ya no se diga, pues, las concesiones o otras formas que tiene de participar, pues eso de donde está la deuda o los sistemas financieros que cobran deuda. Hay muchas formas en las que los bancos obtienen recursos por el manejo de un recurso público. Y esa yo nunca olvidaré que fue la única y sencilla, parecía sencilla, tarea que me dio López Obrador. El presidente me dijo, por favor, que nadie gane con los recursos públicos, que nadie privado gane con los recursos públicos.
Y eso es entonces a lo que nos hemos dedicado, quitando poquitos aquí, poquitos allá, y de pronto se convierte en una cifra considerable, sin duda alguna. No sé si contesté. Sí, sí, perfectamente. No, y esta, ujú, ¿algo más vas a decir, No, no, Ernesto? no, adelante. Y esta parte que pues se ha comentado en la conferencia de prensa, doctora Elvira, sobre lo más importante, usted decía, no es la cantidad de recursos, aunque sí, sí es importante, ¿verdad? Pero decía, esta nueva relación que se puede establecer con la banca, con esta banca privada, y que se entienda que lo que se está hablando aquí es del interés público, ¿no? Y no del interés privado, eso a mí me parece muy importante. Pero bueno, a mí me queda, digo, celebramos mucho este avance, este acuerdo ya publicado y que los 23 bancos, ¿verdad? Porque estamos hablando de 23 bancos, son los que lo han aceptado. Pero bueno, hemos tenido históricamente, desde que se privatizó la banca o de la reprivatización bancaria, un abuso por parte de la banca permanentemente, ¿no? Y bueno, hemos visto una cobra o un cobro de comisiones excesivas, unas tasas de interés también altísimas. Y bueno, un gran negocio que ha hecho la banca y hemos dicho acumulación por despojo que ha pues implementado esta y una sangría, como ya estaba diciendo también Ernesto, permanentemente. Y bueno, nos queda, digo, celebramos mucho esto, pero nos queda la duda si esto, bueno, ya es un acuerdo publicado en el diario federal, el diario oficial de la Federación, pero digo, esto, ¿qué tanto? O sea, por ejemplo, ¿qué tantos habrá sanciones hacia la banca si incumple? ¿Qué tanto realmente, una vez que se publique esto, la banca va a llevar a la práctica pues este acuerdo? ¿Cuáles serían pues las sanciones que tendrían, doctora Elvira, si ellos incumplen con regresar los recursos cuando tienen que regresar, con no cobrar comisiones excesivas, con estos otros elementos que nos estaba comentando? Mira, yo creo que tenemos efectivamente un esquema que ir desmontando y que eso es lo que es importante de estas acciones que ha hecho la tesorería, que es desmontar un esquema. En realidad, el neoliberalismo tenemos que saberlo todos y estar claros de que es el dominio del capital financiero y en todo el mundo las condiciones que se puso a sí mismo el capital financiero fue para altísimas ganancias. Estas ganancias obscenas que tiene la banca en nuestro país es en realidad más o menos el esquema que hay en el mundo entero, en unos lugares un poco menos, un poco más, pero es una lucha de las sociedades porque este poder económico tenga en primer lugar una visión de responsabilidad social. Yo creo que hay que exigirlo, que eso es lo que yo hice al frente de la tesorería, exigir esa responsabilidad social y para decir la verdad, recibí buenas opiniones sobre eso de muchos de los directivos de la banca. Otros no, y otros les cuesta más trabajo porque sus intereses no están en México, están en el extranjero, y eso también es todo otro tema, que las principales bancos de nuestro país son perdón, son bancos extranjeros y no se la juegan en nuestro país, ¿no? No ven por nuestro país el esfuerzo que se esté haciendo aquí. Sus ganancias salen del país, lo sabemos, y a veces se financian pues pérdidas en los países de origen, en fin. Entonces, creo que hay una distorsión del capital financiero, que eso ha implicado el neoliberalismo y que a los países que hacen un esfuerzo no pueden salir de toda esta esfera porque esto es un dominio mundial, pero sí son frentes de lucha, de freno, de levantar voces para que esto se detenga. No pueden seguir siendo los grandes expoliadores de nuestro mundo. Tenemos que generar una banca y yo creo que para eso es muy importante, y yo siempre lo digo con mucho orgullo, que se haya formado una banca cuya primera y fundamental misión es una misión social, que es distribuir los recursos para los programas sociales. Tenemos que hacer una banca muy poderosa social, con intereses sociales. También hemos promovido desde la tesorería estas otras formas de ahorro social, de banca social que hay, que las comunidades se organizan
y que tenemos también que alentarlas, porque nada más se veía hacia arriba y con los que ya tienen puestos, y entonces, claro, la concentración es cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, y la sociedad se defiende de muchas maneras. Son medios modernos, no vamos a volver a un trueque, hay necesidad de estas instituciones para el intercambio mercantil, comercial, etcétera. Eso es indiscutible. Lo que no puede ser es que tengan que ser como son actualmente. Y lo son en el mundo entero. Tienen que ser bancas con responsabilidad social, tienen que tener un tope en sus tasas de ganancia. Efectivamente, la sociedad tiene que tener más conciencia de exigir esto, porque, claro, puedes meter regulaciones, vigilancia como le toca a la tesorería, pero lo otro le toca a la sociedad en su conjunto y crear instituciones confiables que atienden necesidades sociales realmente, y no solamente que, pues, de forma, digamos, publicitaria, realizan ciertos y pequeñísimas acciones sociales. No, que realmente sea una banca social, que asuma que no puede tener esas tasas de ganancia, que un país como el nuestro requiere de mucha mayor solidaridad y de mucha mayor inversión, en fin, que tenemos mucho camino que andar. Y me parece maravillosa la declaración que hizo con toda fuerza y con toda firmeza Claudia Sheinbaum ayer mismo, de que no será un gobierno que no se somete a ningún poder económico ni extranjero. Y creo que eso es lo que tenemos por delante en nuestro país, tener la conciencia de qué son esas instituciones, cómo las queremos, y que la sociedad les exija a esas instituciones. No solamente es que el gobierno no se deje saquear, o que no esté trabajando para la ganancia de ellos, porque eso era lo que hacían los anteriores gobiernos, trabajar para que ganaran cada vez más. Y entonces en todas las instancias de gobierno y de todo era ganar, que ellos ganaran, que ellos ganaran. Yo aquí conté, cuando llegué a la tesorería, pues eran dueños y señores de las oficinas de la tesorería. No había esa separación. Empezamos desde lo físico a decir, no, ustedes no pueden entrar aquí, no tienen oficina. Había un gran salón de los bancos. No, señor, no hay salón de los bancos. Y todo se hace muy institucional y con mucha cordialidad, pero también mucha diferencia. Somos una instancia pública, ningún regalito se puede, porque eso es corrupción tratándose de una oficina gubernamental. Creo que avanzamos, pero tenemos mucho camino que andar por ahí, mucho, y cada vez irá siendo más el tema de discusión. Si en un país como este es correcto esas tasas de ganancia a través de créditos que son leoninos, que no se... Y que la sociedad se defiende, pues, usando todavía mucho efectivo, fíjate. En México esa es la manera en que mucha gente se defiende. Dice, no, no, no le voy al banco, o no pido un préstamo y le pido a la tía y a las tandas y a otras formas. También estamos levantando la financiera del bienestar justo para que en los sectores más necesitados tengan acceso a un crédito justo y no a estas tasas que tiene, y sí ha hecho una labor muy importante la financiera de bienestar también, todavía iniciando, todavía en pequeña escala, pero tiene mucho futuro, porque eso es lo que necesitamos, un sistema financiero que vaya de la mano de la sociedad y sobre todo de los que más lo necesitan. Doctora Elvira Concheiro, yo recuerdo, Elvira, cuando te asignó el presidente en el cargo de la tesorería de la Federación, pues, estaba la oposición, pero bravísima y casi una marxista. ¿Cómo es posible? Pues bueno, ya vio lo que hace una marxista dentro de la tesorería de la Federación. Pues eso es lo que usted acaba de ver, y hay un montón de preguntas, Elvira, y que evidentemente nos falta tiempo, y me hace pensar que a lo mejor pudiéramos hacer una serie de programas especiales, porque hay, por ejemplo, Pilar BG dice,
¿Cuál es la diferencia del manejo del dinero entre Hacienda y Tesorería? Eh, Dice Marta Plasencia Pérez, todo en este país está en modo de corrupción. Pues sí, Patricia Gutiérrez Otero, gracias por la entrevista con Concheiro. Eunice Lozada, gracias por tu labor. Elvira Antonio Estudillo, las comisiones por crédito hipotecario, pregunta, eh, ¿van a eliminar las comisiones por crédito hipotecario? ¿Afectan a la clase media? Pilar BG, bueno, eso pregunta Antonio Estudillo. Pilar BG, por eso la banca internacional, al tener paraísos de abusos, le gusta venir a México. Angélica Nería Bruno, fortalezcamos nuestro Banco del Bienestar. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y bueno, hay gente que también pregunta la pregunta del millón. ¿Seguirá Elvira en la tesorería de la Federación? Este, pues bueno, algunos decimos, pues ojalá, y más después de escucharla. Ahorita ya estará respondiendo Blanca Hidalgo. Excelente entrevista con Elvira Concheiro. Ella es parte de los funcionarios que trabajan para el país. Y bueno, pues no, gracias, gracias. Dice Laura López, los bancos pagan una miseria, el gobierno puede aprovechar más la liquidez. Dice Patricia Burgos, pues no entendí, dice, no, o plantean, no estamos entendiendo, mejor que nos digan cómo podemos pagar nuestros impuestos en el Banco del Bienestar. La Hay un mundo de preguntas pregunta, sí, sí, sí. sí, y a lo mejor, además de esta colaboración que tenemos el gusto de que Elvira haya aceptado la invitación y que esté con nosotros cada lunes, pues a lo mejor pensar en alguna serie de programas si es posible y que puedas invitar a tu equipo como tú Claro. pudieras considerarlo, Elvira, y pues sí responder a la gente. Es la vez primera que millones de mexicanos sabemos qué es la tesorería de la Federación, qué demonios se hace ahí en la tesorería de la Federación. Así que, pues sí, es un abrir de ojos que me parece bastante útil y pues cerraría para la entrevista, Elvira, pues preguntándote, pues esto que señalan, ¿qué sigue para Elvira Concheiro? Bueno, yo espero poder volver en algún momento a mi labor, universitaria. Lo va a decidir la doctora Claudia Sheinbaum. Desde luego que un deseo enorme es apoyarla. Creo que de todos o de una muy, muy grande parte de la sociedad mexicana, de apoyar a Claudia Sheinbaum para que tenga un gran éxito su gobierno, pero creo que he cumplido ya un momento. Todavía no he tenido oportunidad de hablarlo con la doctora Sheinbaum, pero a mí me encantaría volver también a mi universidad, te lo digo en realidad. Creo que el servicio se hace desde muchos lados, siempre, eso es lo maravilloso, que lo hacemos por convicción, no por chamba. No es para nosotros más que un servicio, una comisión que nos han dado y que hicimos con todo nuestro mejor esfuerzo y convicción. Eso es lo que sí tenemos, de que hay que modificar muchas cosas en este país. Algunas se pueden más rápido que otras. Esta es ardua tarea. Efectivamente, muchas cosas no se saben de la tesorería y en general del manejo de la Secretaría de Hacienda y cómo está organizada y qué es lo que hacen, en dónde se decide, en fin. No, la tesorería no tiene un manejo directo de los recursos, lo hacemos todo a través de la subsecretaría de egresos, de Hacienda, que es la que nos pide que pagamos, que no pagamos, en fin, y los ingresos que entran a través de los bancos, como he informado. Esto es muy sencillo, pero sí, hay muchas tareas y me encantará hacer un programa, uno o varios programas para socializar más esto, para entenderlo, porque creo que una ciudadanía bien informada puede tener muchos más elementos para exigir sus derechos, para cambiar las cosas que tenemos que cambiar, y este es uno de los huesos muy duros de roer. Todo lo que tiene que ver con el capital financiero, ese poder económico supranacional,
que tenemos enfrente la humanidad que replantearnos. Y creo que es muy, muy importante y muy útil empezar por las cosas más cotidianas, ¿no? Como eso, cómo podemos pagar en Banco de Bienestar nuestros impuestos. Tenemos que hacerlo, explicar cómo se puede hacer eso. Todavía no se puede en este momento, pero se va a poder. Pues muchísimas gracias, doctora Elvira Concheiro. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y nos veremos muy, muy prontito el día viernes. Tendremos la fortuna de tenerte también con nosotras y nosotras allá en esta tertulia que tendremos de balance ya del final del sexenio. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta enorme labor. Siempre que nos preguntan cuáles son los elementos de positivos de este sexenio ya en el balance, pues uno de esos, así de los primeros que salen, es la labor que hiciste al frente de la tesorería y pues nada menor abundar sobre el tema del capital financiero y de la banca en nuestro país. Así es que lo celebramos mucho, te abrazamos mucho y nos encontramos. Gracias. Quiero agradecerles mucho, me hacen sentir en casa y eso es hermoso. Muchas gracias a los dos y nos vemos el lunes. Gracias, muchas gracias, Elvira. Hasta luego, bueno. Bueno.